Tiempo de tertulia, tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar de un deporte confinado, como es el fútbol. Y para ello nos acompaña una persona que está muy relacionada con el tema federativo, además es miembro del comité de entrenadores en la isla de Lanzarote. José León, muy buenas noches. Buenas noches. En el set de invitados, bueno, perdona que no puedas estar aquí acompañándonos, estás a unos metros. La nueva estructura, como decíamos al principio del programa, nos obliga a mantener nosotros esas distancias de seguridad y cumplir efectivamente las normas, y así lo hacemos. José, quería empezar preguntándote por qué sensación te da este parón, esta nueva comunicación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, de la que tú además formas parte de una manera directa e indirecta de esa junta directiva. ¿Qué sensación te deja esa comunicación de la pasada semana? Pues lo cierto es que una vez se produjo la comunicación, en principio intenté valorar esa situación nueva de venida que asumía el fútbol como propia y por lo tanto de concienciación social, y pensé, bueno, todos tenemos que arrimar el hombro, todos tenemos que apoyar, todos tenemos que ser solidarios en ese sentido, y por lo tanto el fútbol no podía sentirse excluido. Pero después ha devenido otra situación nueva, que han sido el nuevo nivel adquirido por la isla de Lanzarote a través de la decisión tomada por el Gobierno de Canarias, y eso realmente ha añadido un elemento de máxima dificultad en lo que se refiere al fútbol provincial y al fútbol insular. Si tomamos como referencia la primera de las comunicaciones, hablaba hasta el 24 de enero, sin poder entrenar y sin poder jugar. El pasado lunes, creo recordar, hacía un segundo comunicado, ya vencida esa fecha, de que se mantenía mientras no se recuperase el nivel 1. Parece que la provincia de Tenerife iba a arrancar la competición, por lo menos en la tercera división, y tampoco pudo iniciar. Te repito un poco la pregunta y te llevo otra vez a mi terreno. ¿Qué sensación te deja? ¿Vamos a volver? ¿No va a volver el fútbol? Sinceramente, ¿tienes dudas? ¿Cómo lo ves? Lo que son categorías nacionales, muy probablemente, si se consigue alguna resolución expresa por parte del Consejo Superior de Deportes y lo que denomina el Gobierno de Canarias competiciones de ámbito autonómico, las asimila a competiciones de ámbito nacional, porque las medidas sanitarias que se están cumpliendo tanto en la división de honor juvenil como en la tercera división, como en la liga femenina, esas medidas sanitarias son asimilables, y si eso se logra, tanto en la asimilación como en la comprensión de que se trata de categorías nacionales, yo creo que esos equipos van a competir. Es difícil decir en qué condiciones ahora mismo, porque Lanzarote realmente se encuentra en un estadio distinto al del resto de las Islas Canarias, pero ahí tenemos cierto grado de optimismo. En cuanto a las competiciones territoriales, la situación es mucho más compleja, mucho más difícil. Ahí no existen ese tipo de medidas sanitarias de control exhaustivo, periódico y semanal, y por lo tanto estamos a las expensas en ese sentido de todo lo que la autoridad competente pueda determinar. ¿Y a qué se debe, José, esa diferencia entre fútbol, baloncesto y balonmano? Las competiciones nacionales, pues hablábamos ahora en el programa, en el repaso de la actualidad, llevamos semanas manejándonos con el Durmetampate, con el Zonzamas, con el CICAR, con el Puerto del Carmen, con el Aloe Plus Lanzarote Conejeros, y sin embargo un equipo como la Unión Deportiva Lanzarote, además con las urgencias que luego entraremos a debatir, y la orientación marítima o el propio Puerto del Carmen femenino de Primera Nacional, son las mismas competiciones, equiparables 100%, y sin embargo la federación ha tomado un camino totalmente diferente al de otras disciplinas deportivas. Bueno, hay que pensar en ese sentido que la federación está un poco obligada, porque el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Deportes y la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Sanidad, no han equiparado las competiciones de ámbito autonómico nacional a competiciones nacionales
que se disputan entre distintas comunidades, entre distintos territorios. Y eso es un poco la piedra angular de la resolución de ese problema, ¿no? Mientras el balonmano, el baloncesto, por ejemplo, compiten con otras comunidades autónomas y son categorías nacionales, las nuestras simplemente se circunscriben al ámbito territorial de las Islas Canarias, y eso es lo que hay que asimilarlo, ¿no? Hay que equipararlo para que tenga eficacia cualquier resolución, cualquier orden que el Consejo Superior de Deporte dicte en ese sentido, para que todas puedan competir en el mismo ámbito y con la misma igualdad. No es de recibo que el grupo 17 de la tercera división tenga partidos de competición y el grupo 12 no, aunque sean subgrupos, etcétera. No es de recibo que el grupo 3 de la división de honor juvenil tenga competición y el 6A y el 6B canario no. Entonces, mientras no haya esa modificación, ahora también interviene Guille, también te lo dejo encima de la mesa, José, es una tertulia, podemos intervenir en cualquier momento. Guille, esto, si leo entre líneas las palabras de José, mientras no se modifique esa normativa o se asimile esa normativa, no va a haber fútbol. No va a haber fútbol y en cierta manera el balompié, ya no solo insular, que por supuesto, sino en el archipiélago, desde mi punto de vista, creo que ha sido tratado de manera diferente, ¿no?, al resto de competiciones y al resto incluso de ligas que hay en España, ¿no?, en la península. Dicho lo cual, en Lanzarote especialmente creo que la situación ha sido mucho más perjudicial para la Unión Deportiva Lanzarote, que luego no sé si tendremos tiempo para entrar en detalle de la parte, digamos, única y exclusivamente deportiva, porque al final esto ha sido la mala situación de la Unión Deportiva Lanzarote. Yo creo que es un compendio de todo, es una suma de todo, pero sí que es cierto que aquí en Canarias y en Lanzarote en particular las medidas restrictivas han sido muy perjudiciales. De hecho, la Unión Deportiva Lanzarote, incluso en fase de competición, donde veíamos que los casos aquí en la isla eran mucho menores porcentualmente por cada 100.000 habitantes en comparación con otras islas como Gran Canaria, como Fuerteventura y como Tenerife, aquí no podía asistir gente a la ciudad deportiva, y sí que podíamos ver el estadio de Gran Canaria, estadios de Gran Canaria, de Tenerife, con medidas de seguridad, pero con gente en los estadios, ¿no? Con lo cual, eso entiendo que, en cierta manera, es verdad que ese grito en el cielo que han puesto tanto la directiva como los aficionados, decir, oye, ¿por qué aquí en Lanzarote, además en una instalación, hay que decir, la ciudad deportiva, amplias, no es un campo pequeño, y abierto, no es un campo como el del Claro, pero si me dijeses que igual el graderío fuese como el de la Unión Surieza, te lo podría llegar a comprar, porque es más difícil ubicar a 200 personas en la ciudad deportiva. Para la media de espectadores que suelen ir al feudo del equipo rojillo, que pueden ser, vamos a poner, de los fieles, de los asiduos, que van a ir con COVID o sin COVID si se lo permitiesen, 200 personas los puedes ubicar perfectamente en la ciudad deportiva, dejando un espacio de 15 butacas si te da la gana, y no hubiese ningún problema, ¿no? Dicho lo cual, luego en el análisis ya más deportivo, todo esto que está, digamos, entorpeciendo el desarrollo de la competición, y tomando por referencia las palabras de José de si se va a acabar o si no se va a acabar, ¿no?, que yo, bueno, defiendo un poco esa idea de que seguramente las que sean de carácter nacional se encajarán de alguna manera en el calendario, aquellas que no sean de ámbito nacional es posible que no concluyan, porque además así lo comentó Kiko Aparicio hace poco. José, ¿qué opciones maneja la Federación? Porque yo lo que hemos podido saber y en conversaciones y eso, que hasta está preparado para que la competición acabe en junio, julio o incluso agosto. Pero la realidad es que, lo comentábamos la semana pasada, para que se dispute un partido de fútbol hace falta como mínimo 2 ingredientes, que uno es el organizador, el que se encarga de la gestión y arbitraje, por ejemplo, que sería el ente federativo, y por otro lado el propietario de las instalaciones, José. No sé qué opinión tienes tú a nivel federativo sobre esto. Para la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, para la delegación de Lanzarote, evidentemente a día de hoy es muy difícil predecir cómo. Hay que tener en cuenta, lo decíamos hace un momentito, que, por ejemplo, en el ámbito provincial hay 3 situaciones diferentes en las que se encuentran cada una de las islas mayores. Y, por lo tanto, eso ya sitúa el punto de partida en una posición de desequilibrio. Para competir habría que volver a tener cierto punto de normalidad. Bueno, si te interrumpo un segundo, ahora en tu argumentario, según la Federación deberían estar en nivel 1.
Hasta el nivel 1 no se va a volver bueno, a la competición. Según el Gobierno de Canarias. Bueno, la página web de la Federación en su comunicación habla de eso. Porque lo hace dependiendo de las decisiones adoptadas dentro del ámbito del Gobierno de Canarias, ¿no? Es decir, que en estas últimas resoluciones del mes de enero se han establecido restricciones que no existían antes, ¿eh? Porque antes en el nivel 2 había ciertas posibilidades y ahora todas esas opciones han pasado obligatoriamente al nivel 1. Por lo tanto, si Fuerteventura está en el nivel 2, necesita un salto. Si Gran Canaria está en el nivel 3, necesita 2 saltos. Y si Lanzarote y La Graciosa están en el nivel 4, necesita 3. Con lo cual, eso complica mucho el reinicio y la organización de la competición. Pero a mí todo esto también me genera muchísimas dudas, porque el criterio, ¿no? Viendo bien, el criterio por el que se regula si una competición se paraliza o no es sanitario, única y exclusivamente sanitario. Es decir, ¿por qué no hay fútbol en Lanzarote? Porque estamos en fase 4. O porque en cierto momento tal, por la pandemia, ¿no? Pero sin embargo, ahora lo acaba de explicar José, hay otro tipo de deportes, en este caso el balonmano y el baloncesto tal, que no se están rigiendo por un tema sanitario. Y la segunda división B. Claro, son por otro tipo de digamos que se están midiendo con diferentes varas. O sea, ya no es que cuestión de que en una esté el listón más alto o más bajo, sino que en una se está, entre comillas, haciendo incidencia en la parte sanitaria, es decir, aquí no se puede jugar por este motivo. Sin embargo, en otras competiciones que tienen, lo repito, la misma posibilidad de contagio, el jugador de San José Obrero, la chica del Majetías, que el jugador de la Unión Deportiva Lanzarote. Es más, me parece mucho más, entre comillas, a nivel sanitario, mucho más seguro jugar al fútbol en un espacio abierto. De hecho, ya hubo contagios en los clubes de balonmano, y no los ha habido en la Unión Deportiva Lanzarote, que sepamos. Ha habido en el San José Obrero, en el CICAR, en el Puerto del Carmen también creo que también, en el Majetías creo que también, y en la Unión Deportiva Lanzarote, que sepamos, no. Entonces, Unión Deportiva Lanzarote, el Marítima hubo un primer partido de Liga y demás. Pero bueno, te quiero decir que en uno al final estás condicionando una competición en base a unas reglas sanitarias, que me parece bien, las reglas del juego, te dicen, oye, pero es que entonces vamos a... Si es una cosa sanitaria, entonces tendría que ser aplicable a todos los deportes. Sí, por eso le preguntaba a José la parte federativa, que al final nos habla de la normativa con el gobierno de Canarias sobre el no desplazamiento en otras comunidades autónomas, pero la realidad es que yo, y lo titulábamos así en alguna de las noticias, que hay poca luz al final del túnel. Vuelvo a insistir en ese sentido, ¿no? Creo recordar que fue el propio Consejo Superior de Deportes el que estableció la habilitación para que las competiciones de ámbito nacional se reanudaran después del confinamiento en el mes de junio pasado. Y esas competiciones de ámbito nacional, el Gobierno de Canarias no las ha interpretado de la misma manera que para el resto de territorios, quizá por nuestra configuración insular, por nuestra división provincial, etcétera. De manera que nosotros precisamente competimos con el resto de islas porque la insularidad es un factor muy condicionante, pero a su vez el Gobierno de Canarias no asume que esas competiciones sean de carácter nacional y por lo tanto estén amparadas por las normativas del Consejo Superior de Deportes. Pero es que eso no es opinable, o sea, que la Unión Deportiva Lanzarote y que la Orientación Marítima Juvenil División de Honor compiten en una categoría nacional no es algo subjetivo, que digas tú, oye, a mí me parece que no. Más allá de que, evidentemente, la tercera división es una categoría nacional y se juega única y exclusivamente a nivel regional, es decir, solo en Canarias, pero es que la etiqueta de la categoría es nacional. De la misma manera que te exigen para entrenar en tercera división el nivel 3 de entrenador, que ahora tiene otro nombre, que antes hablaba con José, el nivel pro de entrenador, y eso no es algo opinable, es si lo tienes puedes entrenar, si no lo tienes no puedes entrenar. Esto es exactamente igual, no puedes decir, bueno, esto como es una categoría nacional, pero implica un desplazamiento, entonces sí lo considero, venga, categoría nacional buena. No, pero es que además... Pero como la tercera división no tienes que viajar a la península, la considero categoría nacional, pero mala, como descafeinada. Venga, pues estos no pueden jugar. Sí, por eso te digo. Y además, José, tendríamos que añadir algún equipo más, ¿no? Porque estamos hablando del Puerto del Carmen en la primera nacional femenina y un caso que no hemos tocado mucho, pero que es más extraño todavía que ninguno, es el de La Tiñosa, de Segunda División B. Ya no estamos hablando de Tercera División, que tenemos dos representativos, como son el Adasa y el Caiche, en fútbol sala, pero es que La Tiñosa está en Segunda División B y tampoco está considerado... O sea, el Gobierno de Canarias sí lo considera para Marino, Unión Deportiva Las Palmas Atlético
y Unión Deportiva Tamaraceite, pero para Tiñosa, por ejemplo, no. Sí, discúlpeme el fútbol sala, que antes lo omití involuntariamente, porque evidentemente... Sé que te preocupas, sé que te preocupas mucho. Sé que hay esos 3 equipos también están en la misma situación y tienen los mismos derechos que los demás. En principio, cualquier análisis que podamos hacer, parece que la única diferencia está en el elemento territorial, ¿no? Si nosotros tuviéramos que competir con Ceuta y Melilla, se considerarían a todos los efectos por parte del Gobierno de Canarias ámbito nacional, pero como solo tenemos que competir con La Palma, con La Gomera, con el Hierro, pues son de ámbito autonómico. Con lo cual, ¿o cambia la ley o no hay fútbol? Bueno, yo creo que la autorización del Consejo Superior del Deporte es válida. Lo que me parece que debe cambiar en ese sentido, es la aplicación. Claro, salvo mejor criterio jurídico, es que el Gobierno de Canarias interprete que esas competiciones, esas de las que estamos hablando, que ellos denominan de ámbito autonómico, son equiparables a las de ámbito nacional. Vale, pues ahora pasamos a que de momento no hay fútbol y las consecuencias o posibles consecuencias de esta situación. Centrando el tema en la Unión Deportiva Lanzarote, porque realmente es un tema que preocupa y está en la calle. El sentir de la gente, con el conjunto rojillo en la última posición, con 4 puntos en 7 partidos. Todo parece indicar que de momento no va a haber fútbol. En Tenerife estuvo parado desde el 6 de diciembre. Y estamos hablando ya finales del mes de enero. Mes y medio. Si pasase lo mismo, estamos hablando de que tiene que bajar la isla de Lanzarote, tendría que bajar 3 escalones, José. Estamos en nivel 4, tendríamos que pasar al 3, posteriormente al 2 y llegar al 1 en función de la comunicación el pasado martes o lunes por la tarde en la web de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, equiparando esa normativa que dices tú y que evidentemente es del Gobierno de Canarias. Si metemos todos estos datos en una coctelera, nos vamos a casi finales de febrero, con el equipo rojillo sin poder entrenar. Tendría que hacer una pretemporada. En un año normal, el parón de un jugador ronda un mes y medio. Vamos a darle mes y medio, Guille. Los que no juegan playoff. Apurando mes y medio. Aquí ya nos vamos a los 2 meses, José. Habría que darle una pretemporada a los equipos, sobre todo si lo solicitan a la federación, porque evidentemente tendrían que solicitarlo, si no la federación tiraría con la competición. No sé qué nos puedes aportar a todo este cóctel para darnos un poco de luz. Es verdad que apenas hemos podido tener contactos más que esporádicos con el equipo, con la Unión Deportiva Lanzarote en este caso. Pocos partidos en la ciudad deportiva, alguno televisado, no asistencia a los entrenamientos, no continuidad en el trabajo, ni del grupo, ni de todo el entorno. Es difícil. Me escuché unas manifestaciones del entrenador el martes pasado, en las que él se mostraba moderadamente optimista, ¿no? En el sentido de que se había reestructurado el trabajo de plantilla y aunque no podía llevarse a cabo en este momento, sí estaba convencido de que las aportaciones que los nuevos jugadores y la confección de un grupo más cohesionado, más homogéneo, iban a obtener mejores resultados deportivos. En una ocasión anterior en la que también Marcador y la tertulia tuvo la amabilidad de invitarme, yo dije que creía en el proyecto de la Unión Deportiva Lanzarote. Han pasado varios meses en todo eso y lo cierto es que con 4 goles a favor, en la última posición y con la situación actual, resulta difícil mantener las mismas expectativas. Uno siempre quiere creer, uno siempre le ilusiona y más cuando le toca directamente. Pero a fe de ser sinceros, 4 goles a favor es imposible. La verdad que la situación es complicada. Me refería a Guille también, bueno, hablando de datos, solo hay un equipo que tenga peor coeficiente, que es el Ibarra. El resto, el peor coeficiente es el de la Unión Deportiva Lanzarote. Tenemos una imagen, que son las normas reguladoras, porque se generaron dudas también a raíz de ciertas publicaciones, ahí la tenemos, sobre cómo quedaría, ¿no? Cómo pasaría la Unión Deportiva Lanzarote a esa segunda fase. Ahí tenemos la comunicación de la Federación, normas reguladoras, en el apartado de
de permanencia, porque ya no estaríamos hablando de descenso, Guille. Ahí tenemos la explicación, ¿no? Pasarían 4 de un grupo y 5 de otro, por tratarse de grupo impar, y se pasarían con los puntos que tiene actualmente. No sé muy bien cuál es la duda que se genera. A ver, la situación ahora mismo de la Unión Deportiva Lanzarote, como lo comentaba José, hay una parte, digamos, que es opinable, ¿no?, que es subjetiva, y otra parte que es objetiva. Son cifras y que no hay tampoco más cera que la que arde, que es que el Lanzarote es último, con 4 puntos. Es verdad que tiene un partido o incluso 2 menos que los equipos que le anteceden en la tabla clasificatoria, pero sí que es cierto que la situación es la que es. El sistema de permanencia, de descensos, para entenderlo, ¿no?, que hace, pues bueno, cosa de mes y medio, evidentemente, yo creo que prácticamente no nos planteábamos esa coyuntura, sino que al contrario, estábamos mirando cuáles eran las posibilidades para poder ascender, porque la cosa pintaba francamente bien al inicio de temporada, pero lo cierto es que, bueno, ahora hay mucha gente que se pregunta, oye, ¿qué ocurriría? ¿Cómo se va a gestionar esos descensos para bajar de categoría, ¿no? Al final hay 2 grupos, en este caso en Canarias, al ser un grupo impar, en uno de los grupos, en su grupo A, donde está encasillada la Unión Deportiva Lanzarote, se meterían 4 en zona roja y 5 del otro grupo, de la provincia de Tenerife, ¿no? Entre esos 9 equipos jugarían una especie de liga o fase 2, que se dice así, pero no se enfrentarían contra los equipos que les acompañen del mismo subgrupo. Es decir, la Unión Deportiva Lanzarote a día de hoy, si concluyese la clasificación, no se enfrentaría al Unión Puerto Alguía y al Aruca, sino que se mediría a los 5 de la Tenerife, Guimar, Santa Úrsula, Vera y Ibarra. Eso, jugaría 10 partidos más, es decir, 30 puntos en disputa, y la Unión Deportiva Lanzarote arrastraría los puntos conseguidos en la liga regular, ¿no?, en lo que entendemos como liga convencional. Es decir, si acabase hoy la liga, iría con 4 puntos a esa fase de descenso. Por eso es importante, lo hemos comentado, ya no tanto el intentar salir, evidentemente, y escalar posiciones en la tabla, que si se pudiese, estupendo, evidentemente, pero en el caso de acabar en esos 4 puestos rojos, intentar sumar el número máximo de puntos posibles, porque luego eso te va a repercutir a la hora de poder salvar la categoría o no, porque de los 9, 4 se salvarán y 5 descenderán. José, si no se disputase el 50% de la competición, ¿qué pasaría? Coeficiente puro y duro. Sería así, ¿no? Así lo ponen las normas reguladoras, no sacamos la imagen, pero es así. Nos iríamos a coeficiente, siempre y cuando se tomase una decisión que también recogen las normas reguladoras, que tendría que ser consensuada, ¿no? Sí. Tendría que ser, no es una decisión exacta, tendrían que tomar la decisión de que se tome esa decisión. Sí, además, venía pensando cuando me trasladaba aquí al estudio que el haber establecido criterios que no figuraban aprobados para la temporada anterior, y ahora sí, no significa que se hayan podido contemplar todas las situaciones, ¿no? Se han habilitado distintas fórmulas. No, esa parte está bien, haces bien en comentarlo, porque se han dejado abiertas un montón de opciones o posibilidades que otras temporadas en esas mismas normas reguladoras no figuraban. Claro. Entonces, decía Guille hace un momento, la Unión Deportiva Lanzarote tiene 1 o 2 partidos menos, ya no solo con los equipos que le preceden, sino con todos los del grupo, ¿no? Con lo cual, el número de puntos posibles a obtener es bastante mayor, ¿no?, sobre todo si no se ha avanzado más allá del 50% y hubiera que terminar toda la competición. Esas normas que sirvieron para salir de una situación comprometida que tuvimos la temporada 19-20, claro, ahora tal vez no fueran del mismo modo equiparables, porque es cierto que un equipo como el nuestro en fase 4, que tuviese que desconfinarse hasta fase 1, que tuviese que esperar 2, 3, 4, 5 semanas a poder entrenar, 6 semanas a poder competir, cuando el resto de equipos hubiera avanzado, pues esa situación evidentemente generaría un desequilibrio que, a mi modo de ver, por el hecho de que la mayoría estuviese en otra posición distinta, no sería justo. ¿Y cómo se calcularía si eres capaz de alcanzar el 50% de la competición o no? Bueno, el 50% de toda la competición, con lo cual tendría que acabarse esa primera fase que estamos hablando, lo explicaste tú antes, estamos disputando, se acaba de cumplir la primera vuelta de la primera fase, tendría que acabar toda esta primera fase, y ahí estaríamos hablando
de una especie de 50%. Claro, Tendría que acabar esta pero fase. con la hipótesis futurible que hemos puesto encima de la mesa de Que no sería, porque tendrías que disputar, yo lo hice, la primera jornada de la segunda fase, correcto. Para mí. Pero aún así, Robert, es que cabe la posibilidad de que la Unión Deportiva Lanzarote, por la situación que se vive en Lanzarote, en cuanto a COVID se refiere, lo comenta José, tarde mucho más en engancharse a la competición. Y puede ser la coyuntura de que acabe el año y que uno de los equipos del subgrupo de la Unión Deportiva Lanzarote haya disputado 16 partidos y en la Unión Deportiva Lanzarote 9. Es lo que acaba de comentar José. Exactamente eso. Y la pregunta es que las normas reguladoras recogen que si se para definitivamente la competición, si se para, nos vamos directos a coeficiente. De ahí que solo el Ibarra, perteneciente al subgrupo A, tiene peor coeficiente que la Unión Deportiva Lanzarote. A eso se le suma que, ojalá me equivoque, pero el Club Deportivo Marino, que esa es mi pedrada, desciende sí o sí. Seguro. Con lo cual, a la federación le viene hasta bien para dejar la 21-22 encajadita. Con lo cual, el problema de la Unión Deportiva Lanzarote, lo comentábamos la semana pasada, la victoria en esa última jornada del Villa de Santa Brígida y de la Unión Puerto ha perjudicado mucho a los intereses del conjunto rojillo. José, no quiero despedirme sin hacerte dos preguntas. La misma, pero enfocada de dos formas diferentes. La primera, en relación a lo que estamos hablando. Según tu opinión, buen conocedor del fútbol, conejero y del archipiélago, ¿va a volver la tercera división a competir? Sí. Y la última, competiciones locales, interinsular preferente, primera regional, fútbol juvenil preferente, ¿va a volver a competir? No. Bueno, pues realmente esto va a ser el extracto que vamos a utilizar, Guille, para subir la noticia. Nos acaba de dejar el titular en la última respuesta. Bueno, de hecho, también el propio consejero de Deportes la semana pasada o la anterior, no sé cuándo estuvo por aquí, ya más o menos lo dejó entrever, que es más que probable que esas competiciones lleguen a la conclusión. Y nosotros también llevamos ya un par de semanas diciendo o intuyendo que esta posibilidad pues será más nosotros que realista. En concreto desde el 6 de diciembre, ahí están los datos en la hemeroteca para el que los quiera buscar. Sí, yo recuerdo que me decían, oye, que alarmistas sois, pero tampoco saben cómo va. Digo yo, o algún insultito también, ¿eh? Sí, pues tiene toda la pinta de que la tercera sí que puede que se acabe y el resto. Y seguimos apostillando, ojalá nos equivoquemos. Ya no nos equivocamos en verano y ojalá no nos equivoquemos ahora. José, no sé si te queda algo más que añadir porque llevamos media horita, pero nos queda, igual te traemos la próxima semana otra vez, porque la verdad es un lujo y un placer tenerte con nosotros. No, quizá puntualizar, me parece recordar que en el caso de los equipos que jugaran por las fases de ascenso, el total de partidos a disputar serían 36. Con lo cual... En el ascenso sí, lo que pasa es que hablábamos del descenso porque era impar, es impar el descenso. Con lo cual a lo mejor ese umbral de 18, 17, 19 Exacto. partidos sería el 50% de la competición. La duda, y por eso te lo comentaba yo antes, y haces bien en puntualizarlo, es que en el descenso hay un equipo más. Al tratarse de grupo impar, hay 9. Pero no ocurre en todos los grupos. Claro, no todos los grupos son lo mismo. Por eso nos queda la duda abierta y como tú bien dices, 17, 18, 19, por ahí andarán los datos. Más o menos llegar a la conclusión de la liga regular. Más o menos. Ese va a ser el bueno. Pues José, muchísimas gracias. Y no será la última vez que en estos días te tengamos por aquí y te consultemos, porque como siempre es un placer que nos aportes ese conocimiento. Gracias a vosotros. Gracias, José. No nos queda ese titular, Guille. La verdad es que nos hemos quedado un poco frío. Me encanta que nuestros invitados participen así y digan y se expresen como realmente. Aparte, en el caso de José, que aporta mucha credibilidad, porque evidentemente conocimiento tiene de sobra en todo el ámbito federativo y creo que la palabra de José de León en este caso en el ámbito